Capítulo 6. De los estados que el conquistador adquiere con su esfuerzo y sus propias armas. No se llame nadie a engaño si en lo que voy a decir de los principados enteramente nuevos, del príncipe y del estado, me valgo de ejemplos de ilustres personajes, porque los hombres marchan por sendas que otros hombres abrieron e imitan a estos casi siempre en su conducta, pero como no se anda todo el sendero ni se llega jamás a la altura del que se toma por ejemplo, las personas sensatas harán perfectamente en seguir hasta el final el camino de los grandes hombres, tan dignos de imitación. Para parecérseles en algo, ya que no logren igualarse a ellos, haciendo lo que hacen los arqueros prudentes, que, cuando creen muy distante el punto de mira y conocen bien el alcance de su arco, apuntan a mayor altura, no precisamente para dar en el punto más alto del blanco, sino para tocar en él. Advierto, por ende, que en los principados enteramente nuevos se encuentra el príncipe con más o menos inconvenientes para conservar su dominio, según los mayores o menores méritos del conquistador, y como el ascender de particular a príncipe supone ya talento o fortuna, tanto ésta como aquel sirven para anular muchos inconvenientes. Sin embargo, debe confesarse que los que no contaron demasiado con la fortuna conservaron su poder durante más tiempo, y uno de los medios mejores para conseguirlo estriba en que el príncipe se vea obligado, por no tener a mano otros estados que regir, a habitar en el estado recién adquirido. Pero refiriéndome ahora a los príncipes que lo fueron por sus merecimientos y no por la fortuna, diré que los más notables son Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros parecidos. Y aunque de Moisés no debiera hablarse por ser mero ejecutor de los designios de Dios, merece que lo admiremos, puesto que Dios lo escogió para que ejecutase sus designios. Si estudiamos con diligencia la conducta de Ciro, y con la de Ciro la de otros fundadores de reinos, advertiremos que es digna del mayor encomio, y que su conducta pública y privada se parece a la de Moisés, que tuvo tan gran maestro. Bien estudiadas la vida y la conducta de Ciro, se advertirá que la fortuna solo tuvo parte en ellas para establecer la forma de gobierno que más le convenía a Ciro. Sin la ocasión, su talento y su virtud hubieran sido inútiles, y sin sus cualidades personales la ocasión no hubiera servido para nada. Necesitó Moisés encontrar el pueblo de Israel esclavo y oprimido en Egipto, y que, anheloso de sacudir el yugo que le oprimía, decidiera seguirle. Le vino bien a Rómulo que nadie le criara en Alba y que todos le abandonaran al nacer para ser rey de Roma y fundador de aquella patria nueva. Se necesitaba que Ciro encontrase a Persa descontenta de la dominación de los medos, y a los medos, debilitados y quebrantados por una larga paz. Y no hubiese podido Teseo demostrar su valor de no haber encontrado dispersos a los atenienses. Ocasiones que proporcionaron a estos grandes hombres el éxito de sus empresas y que su genio aprovechó para hacer la felicidad y la prosperidad de su patria. Los que por tales vías llegan a ser príncipes, conquistan difícilmente su principado, pero lo conservan con gran facilidad. Cosa que depende, en buena proporción, de los cambios, mudanzas y nuevas leyes que se ven obligados a establecer para fundamentar y afirmar su dominio. Debe tenerse en cuenta que no hay nada más difícil de realizar, ni de más escascluzimiento, ni de mayor peligro también, que las grandes invasiones, porque el legislador tiene por enemigos a cuantos vivían como el pez en el agua con el régimen anterior, y solo encuentra tímidos defensores entre los favorecidos con el nuevo régimen, timidez que produce, en primer lugar, el miedo a los adversarios, que utilizan en su favor las antiguas leyes, y en segundo, por el ingénito recelo de los hombres, que no se convencen de que una cosa nueva es buena hasta que no se convencen experimentalmente. De aquí nace que los enemigos de todo cambio formen partido para combatirlo en cuanto hayan coyuntura favorable, mientras que los defensores defienden la mudanza con timidez, con cautela y sin comprometerse demasiado, de suerte que unos y otros ponen en peligro el régimen nuevo. De modo que para tratar esta cuestión a fondo ha de examinarse si los innovadores lo son por propia iniciativa o porque cuentan con gentes que les guarden las espaldas, es decir, que si para ejecutar su empresa necesitan apelar a la persuasión han de emplear en todo caso la fuerza, porque en el primer caso fracasarán siempre sin conseguir jamás cosa alguna. En cambio, si son independientes y pueden apelar a la fuerza, rara vez peligrarán.
Téngase en cuenta que siempre han vencido los profetas armados y que siempre han fracasado los profetas inermes. Pero además de estas razones, hay que contar con el carácter voluble de los pueblos, cosa difícil es persuadirles, pero difícilmente también persisten en el engaño, una vez convencidos. Así es que conviene organizarles de modo que cuando no crean en algo, tengan que creer en ello por la fuerza. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo no hubieran podido lograr sin armas que sus instituciones durasen mucho tiempo, como en nuestros días ha sucedido a Fray Jerónimo Savonarola, cuyas innovaciones fracasaron tan pronto como las gentes dieron en la flor de no creer en él por no tener a mano el fraile medios coercitivos para obligarla a persistir en sus opiniones, ni para hacer creer a los descreídos. Quienes pueden emplear tales medios tropezarán, indudablemente, en cada traspiés, con grandes dificultades y con peligros invencibles, pero cuando lo superen y comiencen a hacerse respetar, luego de deshacerse de la casta de los envidiosos, serán poderosos, seguros, honrados y felices. A los ejemplos de los grandes hombres de que he hecho mención añadiré el de uno no tan insigne, pero que tiene con los mencionados grandes rasgos de semejanza y que hace innecesarios otros 100 ejemplos que pudiera aducir. Hablo del ciudadano de Siracusa, Hierón, que de simple particular llegó a ser príncipe de Siracusa y que no debió a la fortuna otra cosa que la ocasión. Oprimidos los de Siracusa, le eligieron capitán, y por sus méritos le elevaron a príncipe, siendo tan virtuoso, hasta en su vida privada, que cuantos le conocieron afirman que no le faltó para reinar más que el reino. Acabó con la milicia antigua, fundó la nueva, abandonó las viejas alianzas, pactó otras más convenientes, y como tuvo magníficos soldados y buenos amigos, edificó sobre tales cimientos con tal solidez que lo que supo adquirir con su gran trabajo pudo luego conservarlo sin el menor esfuerzo. Capítulo 7. De los principados nuevos que se adquieren con fuerzas ajenas o incidentes de buena fortuna. Los particulares que llegan a príncipes por incidentes o acaecimientos de buena fortuna cuéstales poco trabajo subir, pero mucho mantenerse. Ascienden sin ningún obstáculo y llegan con presteza, pero, al llegar, empiezan las dificultades. Entre esos príncipes podemos contar a los que se da un principado o por dinero o por favor de quien lo otorga. De esta casta de príncipes fueron los que Darío, para su seguridad y fama, puso en Grecia al frente de las ciudades de la Jonia y del Helesponto. Tales fueron los particulares que subieron al trono imperial de Roma empujados por la corrupción de la soldadesca. Estos tales no se mantienen sino por la voluntad y la fortuna de los que les elevan, voluntad y fortuna que son dos fundamentos instables y fugaces. Y no saben y no pueden sostener su rango, no saben, porque, si no son hombres de genio y hombres de valor, no es probable que sepan mandar, ya que siempre han vivido como particulares, y no pueden, porque carecen de fuerzas que les sean amigas y aliadas. Además, los estados que se organizan rápidamente, como todas las cosas de la naturaleza que nacen y crecen de pronto, arraigan y se consolidan apenas hasta que sopla el primer viento contrario, a no ser, como he dicho, cuando los que súbitamente llegan a ser príncipes tienen prendas personales tan estimables que súbitamente adquieren también destreza para conservar lo que la fortuna ha puesto en sus manos, y a condición de que después de ser príncipes busquen y hallen los fundamentos que otros procuran adquirir antes de llegar a serlo. De estas dos maneras de llegar a ser príncipes, o por genio, o por fortuna, citaré dos ejemplos de nuestros días, los de Francisco Sforza y César Borgia. El primero, por medios legítimos y con una sorprendente habilidad, llegó a ser duque de Milán, conservando con muy pocos esfuerzos el ducado que con 1000 trabajos había conseguido. César Borgia, llamado vulgarmente el duque Valentino, conquistó la Romaña por la posición de su padre, perdiéndola cuando su padre murió, a pesar de haber empleado todos los medios y de haber hecho todas las cosas que puede hacer un hombre prudente rápidamente, como todas las cosas de la naturaleza que nacen y crecen de pronto, arraigan y se consolidan apenas hasta que sopla el primer viento contrario, a no ser, como he dicho, cuando los que súbitamente llegan a ser príncipes tienen prendas personales tan estimables que súbitamente adquieren también destreza para conservar lo que la fortuna ha puesto en sus manos, y a condición de que después de ser príncipes busquen y hallen los fundamentos que otros procuran adquirir antes de llegar a serlo.
De estas dos maneras de llegar a ser príncipes, o por genio, o por fortuna, citaré dos ejemplos de nuestros días, los de Francisco Sforza y César Borgia. El primero, por medios legítimos y con una sorprendente habilidad, llegó a ser duque de Milán, conservando con muy pocos esfuerzos el ducado que con 1000 trabajos había conseguido. César Borgia, llamado vulgarmente el duque Valentino, conquistó la Romaña por la posición de su padre, perdiéndola cuando su padre murió, a pesar de haber empleado todos los medios y de haber hecho todas las cosas que puede hacer un hombre prudente en la dominación del Estado que las armas y la fortuna le habían hecho adquirir. Porque, como antes hemos dicho, quien no afirma previamente los fundamentos de su autoridad, podrá afirmarlos luego si tiene gran ingenio para lograrlo, pero no sin trabajo para el arquitecto y sin peligro para la finca. Si examinamos la conducta del duque, veremos que puso a su poder futuro los más sólidos cimientos, y no es ocioso examinarla, porque tengo para mí que la imitación de los actos del duque son los mejores preceptos y normas que pueden aconsejarse a un príncipe nuevo. Si fracasó en la empresa no fue por culpa suya, sino por extraordinaria y aguda animadversión de la fortuna. Para hacer a su hijo soberano en Italia luchaba Alejandro V con grandes dificultades de presente y para lo futuro. No podía darle, ante todo, señorío en estado alguno que no estuviera sometido a la Iglesia, porque si le daba alguno de los que no estuvieran bajo la jurisdicción de la Santa Sede sabía que no se lo consentirían ni el duque de Milán ni los venecianos, porque hasta Faenza y Rimini estaba ya bajo la protección de estos. Los grandes ejércitos de Italia, y especialmente aquellos de que podía servirse, estaban en manos de los que temían su engrandecimiento, no siendo posible fiar de ellos, puesto que los mandaban los Orsini, los Colonna y sus partidarios. Era, por lo tanto, preciso para lograr la dominación de algunos estados italianos acabar con aquel orden de cosas, alterando al mismo tiempo la fisonomía de estos, tarea nada fácil, puesto que los venecianos, movidos por otras ambiciones, habían traído nuevamente los franceses a Italia, cosa que facilitó, anulando el primer matrimonio del rey Luis, en lugar de impedirlo. Pasó, por ende, este monarca a Italia con el auxilio de la República Veneciana y con el consentimiento de Alejandro, y apenas llegó a Milán dio tropas al Papa para la conquista de la Romaña, cosa que pudo suceder por la fama de que venían precedidos los ejércitos franceses. Conquistó César Borgia la Romaña venciendo a los Colonna, pero tropezaba con dos dificultades para conservar y extender sus conquistas, una estriba en la poca confianza que le merecían sus tropas, y la segunda dificultad consistía en la voluntad de Francia, porque temía que los Orsini, a los que había utilizado, le fallaran y dejaran solo en los momentos de apuro, no solo impidiéndole proseguir las tierras conquistadas, sino quitándole lo conquistado, recele que también le cabía con relación al monarca francés. Así es que comenzó a sospechar de los Orsini, cuando atacó a Bolonia, después de la toma de Faenza, por lo livianamente que le ayudaron en este hecho de armas, teniendo que dudar necesariamente de las intenciones del rey, cuando después de apoderarse del ducado de Urbino invadió la Toscana, de cuya empresa le hizo desistir Luis XII, así es que determinó no depender, en lo sucesivo, de la suerte ajena y de las ajenas armas. Comenzó debilitando los partidos de los Orsini y de los Colonna en Roma, atrayendo a su causa a los nobles que militaban en estos bandos, dándoles dinerc, honores o cargos según la condición de cada uno, logrando de esta laya, que a los pocos meses, olvidando sus antiguas relaciones, fueran completamente fieles al duque. Luego esperó con paciencia el momento de rematar a los Orsini, ocasión que llegó con toda oportunidad y que aprovechó a maravilla. Porque entendiendo un poco tarde los Orsini que la alianza del duque y de la iglesia les llevaría a la ruina, celebraron una junta en Magione del Perusino, de la cual resultaron el alzamiento de Urbino, los disturbios de la Romaña y un enjambre de peligros para el duque, que éste pudo domeñar con auxilio de los franceses. Libre de tales obstáculos, no quiso el duque Valentino fiarse de las tropas francesas ni de ninguna otra fuerza extraña, y para no arriesgar cosa alguna acudió a la astucia, disimulando de tal modo sus propósitos, que los Orsini se reconciliaron con él, por mediación de Pablo, a quien para ganarlo obsequió con toda clase de presentes, regalándole vestidos, dineros y caballos, siendo los demás tan torpes que acudieron a ponerse en sus manos en Sinigaglia.
Acabando con estos cabecillas y trocados sus parciales en amigos y devotos del duque, afianzó su poder, teniendo toda la Romaña en el ducado de Urbino y procurándose la benevolencia de todos aquellos pueblos que gozaban la excelencia de ser bien gobernados. No pasaré en silencio esta particularidad, por ser digna de conocimiento y de meditación. Cuando César Borgia se apoderó de la Romaña, estaba gobernada por un enjambre de pequeños príncipes, más atentos al robo de sus vasallos que a su gobierno, trató, pues, de desunirlos, no dejándoles vivir en paz. Así es que abundaban los latrocinios y estaban infectadas aquellas provincias de bandas de forajidos que se entregaban a los mayores excesos. Juzgó, pues, necesario el duque establecer un gobierno fuerte con objeto de restablecer el orden y someterlo a su autoridad, nombrando gobernador a Ramiro de Orco, hombre cruel y resuelto, a quien dio plenas facultades. Este gobernador pacificó la Romaña en pocos meses, concilió y amigó los partidos, adquiriendo justa fama por sus dotes. Después juzgó el duque que una autoridad tan amplia sería completamente estéril porque sospechaba que llegaría a ser odiosa, y formó un tribunal de carácter civil en el seno de la provincia, presidido por un personaje de gran reputación y al cual debía enviar cada ciudad su procurador o letrado. Imaginando por otra parte el duque Valentino que la rigidez de antaño le hubiera concitado odios de sus vasallos, quiso probar, para sincerarse con ellos y ganarse su beneplácito, que de las crueldades cometidas no tuvo él la culpa, sino que el culpable fue su ministro por la dureza de su carácter. Y aprovechó para ello la primera coyuntura favorable que se le presentó, mandando una mañana desollar de arriba abajo el cuerpo de Ramiro, exponiéndole colgado de un garfio junto a un cuchillo lleno de sangre, en la plaza de Cesena. El horror de este espectáculo satisfizo y llenó de espanto, a la vez, a aquellos pueblos. Tornemos, sin embargo, a nuestro tema. Siendo ya el duque un señor bastante poderoso y estando al abrigo de sorpresas inminentes por contar con tropas que le eran personalmente adictas y haber acabado con los que se dedicaban a molestarle en las fronteras de su estado, quedábale, si quería continuar ensanchando sus dominios, mirar de igual a igual al rey de Francia, porque de sobra comprendía este soberano que ya no le era posible intentar nuevas incursiones de anexión y de conquista. Y comenzó buscando y pactando nuevas alianzas, mostrándose vacilante con relación a los franceses, cuando éstos llegaron al reino de Nápoles para combatir a los españoles que estaban poniendo cerco a la ciudad de Gaeta. Quería hacerse fuerte contra ellos, cosa que hubiera logrado a buen seguro, de no haber muerto su padre, el pontífice Alejandro V. Tal fue la conducta de César Borgia con relación a los asuntos presentes. Por lo que respecta a los futuros, temió que el sucesor en la sede apostólica de su padre no fuera amigo suyo y le quitase lo que su padre le había dado. Para ello hizo frente al peligro que creía avecinársele de 4 modos. El primero consistía en extinguir las generaciones de los señores a los que había desposeído de sus estados, con lo que le quitaba al nuevo pontífice el pretexto de desposeerle a él. El segundo consistía en atraer a su fracción a todos los nobles de Roma para dominar por este conducto al pontífice. El tercero estribaba en buscarse en el colegio cardenalicio el mayor número de adeptos, y el cuarto en extender de modo tan singular el número y la calidad de sus estados, que, antes de fallecer el Papa Alejandro, le encontrara propicio a recibir los primeros ataques del enemigo. Al morir el Papa, había logrado las 3 cosas primeras, pero le faltaba la cuarta. En efecto, consiguió acabar con todos los señores y príncipes desposeídos por el de sus estados que había hallado a mano, logró que los nobles de Roma le fueran fieles y devoto. Y se las arregló de modo que una gran parte del colegio romano siguió sus inspiraciones. Y proyectaba asimismo hacerse señor de la Toscana, a base de nuevas conquistas, siendo ya dueño de Perusa y Piombino y logrando, por otra parte, tener bajo su yugo a Pisa. Y no teniendo ya que temer nada de Francia, porque los españoles habían arrojado a los franceses del reino de Nápoles, de modo que los 2 pueblos, el español y el francés, se veían en el trance de tener que solicitar su amparo, ocuparía a Pisa, porque así se le rendirían a renglón seguido Luca y Siena, en parte por miedo y en parte por envidia a los florentinos. De esta guisa los florentinos no estaban en situación de defenderse.
En cuanto estas empresas marchasen adelante, y comenzaban a marchar adelante el año en que murió Alejandro V, adquiriría tal poderío y tal prestigio que hubiera logrado vencer, no con el concurso de la buena ventura de los demás, sino contando únicamente con sus medios personales. Alejandro V murió a los 5 años justos de encontrarse guerreando su hijo César, dejándole bien consolidado solamente el territorio de la Romaña, pero con las demás conquistas en el aire, entre dos poderosos ejércitos enemigos y teniendo que sucumbir ante una dolencia mortal de necesidad. Pero era el duque tan valeroso y tan astuto, conocía tan bien a los hombres que había de ganar o había de tener enfrente, y supo asentar su dominio sobre bases tan firmes en tan poco tiempo, que de haber gozado de salud y a no haber tenido frente a sus planes la fuerza de 2 ejércitos adversarios, tengo para mí que hubiera vencido todas las dificultades que le salían al paso. Ya se vio, al esperarle la Romaña más de un mes, que no eran flacos los cimientos de su dominio, que en Roma, aunque estaba medio muerto, permanecía seguro, y que los Baglioni, Vitelle y Orsini no encontraron gentes que alzaran sus armas frente a César. Y si no pudo hacer que fuera elegido papa quien él quería, logró al menos que dejara de serlo quien él no deseaba que lo fuera. Si la muerte de Alejandro V le hubiera cogido con buena salud, todo le hubiera salido según sus propósitos. El mismo César me dijo el día de la elección de Julio II que tenía previsto todo cuanto pudiera suceder al fallecimiento de su padre, y que todo había podido remediarlo. No pudo imaginar, no obstante, que se encontraba moribundo al fallecer su padre. No me atrevo a censurar ninguno de los actos del duque porque los conozco, antes bien, me atrevo a proponerlo como modelo de los príncipes que llegan al poder por la fortuna ajena y por las ajenas armas. Tuvo César grande aliento, tuvo nobles intenciones, y no podía conducirse de otro modo de como se produjo, siendo obstáculo solamente para que coronase sus planes la brevedad de la vida de Alejandro y el que ocurriese el fallecimiento del pontífice cuando César estaba gravemente enfermo. Y quien juzgue que le es preciso en su principado nuevo ponerse a buen recaudo de los adversarios, ganarse amigos, bien por la astucia, bien por la violencia, hacerse amar o temer por los pueblos, lograr que los soldados le sigan y respeten, reformar el régimen viejo con flamantes modificaciones, ser severo y agradecido, magnánimo y liberal, destruir las tropas desleales, crear nuevos ejércitos y conservar la amistad de príncipes y de reyes, hasta el extremo que deseen llenarle de beneficios y teman jugarle una mala partida, no encontrará mejor ejemplo que el que ofrece César Borgia con sus actos de gobierno. Tal vez haya que acusarle por no haber sabido elegir mejor con motivo del nombramiento de Julio II. Ya he dicho antes que no pudiendo elegir papa a su gusto, pudo evitar y supo evitar, al menos, que fuese elegido un adversario suyo. Pero no debió consentir que recayese la elección en ninguno de los cardenales que él había ofendido, para que al llegar al pontificado no siguiera temiéndole, porque sabido es que los hombres solamente ofenden por odio o por miedo. Los cardenales que César había ofendido eran, entre otros, los cardenales de San Pedro Advíncula, Colonna, San Jorge y Ascanio. Todos los demás que llegasen al solio pontificio habían de temerle necesariamente, a excepción de Rohan y de los españoles. Los españoles por parentesco y porque no podían olvidar los servicios que les había prestado César, Rohan por su poder, toda vez que le guardaban los franceses las espaldas. Por eso el duque debió procurar a toda costa que fuera elegido papa un cardenal español, y si esto no era posible, haber conseguido que lo hubiera sido Rohan antes que el cardenal de San Pedro Advíncula. Porque se engaña el que suponga que, entre altos personajes, los favores recientes hacen olvidar los disfavores pasados. La ruina definitiva de César Borgia consistió en haberse equivocado completamente en esta elección. Capítulo 8. De los que han llegado a príncipes cometiendo maldades. Como los particulares pueden llegar a príncipes por 2 caminos bien diferentes, independientemente de la fortuna o del mérito que tengan, he de discurrir aquí acerca de tales caminos, aunque el examen de uno de ellos debe hacerse con más detenimiento al tratar de las repúblicas. Y estos 2 caminos consisten en que un príncipe llegue a serlo cometiendo alguna maldad, o que consiga el principado un simple súbdito encaramándose sobre el apoyo de sus conciudadanos.
Y hablando del primer camino citaré dos ejemplos, uno antiguo y otro moderno, sin glosarlos apenas, porque la referencia ya es un juicio para el que se proponga imitarlos. Así el siciliano Agatoeles no solamente pertenecía a la plebe, sino que era de la casta más ínfima y abyecta, a pesar de lo cual llegó a ser rey de Siracusa. Hijo de un alfarero, fue toda su vida un pillo, pero con tal fortaleza de espíritu y aun de cuerpo, que de simple soldado llegó, por medio de ascensos y recompensas, a trocarse en pretor de Siracusa. Siendo pretor, estando resuelto a ser príncipe empleando procedimientos violentos y sin que tuviera que agradecer para maldita la cosa las recompensas que todos sus conciudadanos se habían apresurado a concederle, comunicó sus deseos al cartaginés Amílcar, que estaba con las tropas en Sicilia. Convocó una mañana al Senado y al pueblo de Siracusa, diciéndoles que trataría con ellos de asuntos atañaderos a la República, ordenando que los soldados, a una señal convenida, asesinasen a los senadores y a los varones más ricos de la ciudad. Con estos asesinatos se apoderó de la soberanía y ejerció de príncipe sin ninguna otra lucha civil. Los cartagineses le derrotaron hasta 2 veces y además de derrotarle le sitiaron, pero a pesar de ello no solo pudo defender su ciudad, sino que, dividiendo su ejército y dejando parte de él en esta, trasladó otra parte a África, librando del sitio a Siracusa y cercando a los cartagineses de toda clase de inconvenientes, porque, al fin y a la postre, estos se vieron obligados a firmar la paz con Agatocles, conformándose con el disfrute de África y dejándole a él el de Sicilia. La fortuna nada tiene que ver, por consiguiente, si estudiamos a fondo la vida y el esfuerzo de Agatocles. Si llegó a la soberanía, no fue por el favor, sino ascendiendo en las escalas de la milicia, según antes digo, con toda suerte de trabajos y de peligros, conservando el principado entre las luchas más horribles y dando cima a las más arriesgadas empresas. No es que llame yo virtud al asesinato de los conciudadanos, a la traición de los amigos, ni a la carencia de la piedad, de la buena fe y de la religión, condiciones con las que puede conquistarse la soberanía, pero de ningún modo lograr la gloria. No se puede considerar a Agatocles inferior a ningún gran capitán si tenemos en cuenta su denuedo para hacer frente a los peligros, la habilidad desplegada en sortearlos y su grandeza de ánimo para vencer y vencer las calamidades, aunque su desenfrenada crueldad, su absoluta carencia de moral y sus infinitas perversidades nos veden que le incluyamos en el catálogo de los grandes hombres. No tratamos, por lo expuesto, de achacar a la virtud o a la fortuna lo que sin fortuna y sin virtud supo conseguir Agatocles. En la época que vivimos, y durante el pontificado de Alejandro V, quedó huérfano desde muy niño Oliveroto de Fermo, criándolo y educándolo Juan Fogliani, hermano de su madre. Desde muy joven consagróse a la carrera militar a las órdenes de Pablo Vitelli, con el ansia de aprender el arte de la guerra y conseguir en la milicia un excelente grado. Al morir Pablo, entró Oliveroto al servicio de su hermano Vitelloso, y en muy pocos años, gracias a su valentía y a su ingenio, llegó a ser uno de los mejores capitanes de su ejército. No estaba, sin embargo, muy de acuerdo en ponerse a las órdenes de otra persona atesorando tan excelentes cualidades. Así es que proyectó, contando con el auxilio de algunos ciudadanos de Fermo más amigos de la servidumbre que de la libertad, y con el apoyo de Vitelloso, apoderarse de Fermo. Y escribió a Juan Fogliani, diciéndole que llevaba muchos años fuera del hogar y que quería volver a él, pasear de nuevo en su ciudad y hacerse cargo de su patrimonio, ya que habiendo laborado tanto para conquistar honras, a fin de probar a sus conciudadanos que no había perdido sus horas, quería ir pomposamente acompañado y escoltado de 100 caballeros, amigos y parciales suyos, logrando que procurase que los habitantes de Fermo les recibieran con toda magnificencia, honrando así a preceptor y a discípulo, puesto que Juan Fogliani le había educado a él en el ejercicio y manejo de las armas. Siguió Juan Fogliani las indicaciones de Oliveroto, su sobrino, al que recibieron con toda solemnidad en Fermo, alojándole en su palacio. Pasadas 24 horas, que se emplearon en preparar todo lo concerniente a maldad que abrigaba en su pecho, convidó a un banquete a Juan Fogliani y a todos los principales señores de Fermo. Terminado el festín y los entretenimientos anejos a esta clase de fiestas, Oliveroto disertó sobre un tema de gran trascendencia,
discurriendo sobre la grandeza del Papa Alejandro, de su hijo César y de las empresas de ambos. Juan y los demás convidados respondían a sus argumentos, cuando Oliverotto se levantó de improviso para sugerir que semejante conversación era para sostenerse con más secreto y reserva, encaminándose acto seguido a otra estancia, seguido de Juan y de los otros huéspedes. Y así que tomaron estos asiento, unos soldados que había ocultos en la pieza asesinaron a Juan y a los demás. Enseguida montó Oliverotto en su caballo, corrió la ciudad y citó en su palacio al supremo magistrado de ella. Todos le obedecieron por miedo, organizó un gobierno e hizo su proclamación de príncipe. Como había hecho asesinar a todos cuantos podían estar disconformes con él y a cuantos podían levantar armas, aseguró su poder con nuevas leyes civiles y militares. Y durante el año que actuó como príncipe no solamente vivió seguro en su ciudad de Fermo, sino que consiguió hacerse respetar de todos sus vecinos. Y no le hubieran expulsado tal vez de Fermo, como no le expulsaron a Agatocles de Siracusa, si no se hubiera dejado engañar por César Borgia, cuando se apoderó de los Orsini y de los Vitelli en Sinigaglia, según hemos referido más atrás. En Sinigaglia, al año de cometido el parricidio, fue estrangulado al lado de Vitelloso, su maestro en el arte de la maldad y de la guerra. Chocará a muchos el que Agatocles y otros tan malos como él, después de haber cometido tantas infamias y perversidades, hayan podido vivir durante muchos años tranquilos en sus ciudades, defendiéndose de los enemigos de fuera, sin que sus conciudadanos conspirasen, como era natural, contra ellos. Y les extrañará también el hecho de que príncipes nuevos, que fueron crueles, no pudieran por su crueldad conservar su poder en épocas relativamente pacíficas, cuanto más en los tiempos azarosos de guerra. Cosa que depende, después de todo, del buen empleo o del mal empleo que se haga de la maldad. Diría que se hace buen empleo de la maldad si es que puede llamarse bueno a lo que es malo por su naturaleza intrínseca cuando se emplea por una sola vez con objeto de afianzar y cimentar el dominio, y después no se repite, procurando, al mismo tiempo, que la maldad de que se ha usado se convierta en un instrumento útil para el pueblo. Y digo que está mal empleada aquella maldad que, no teniendo gran importancia en sus comienzos, va después aumentando en lugar de desaparecer. Los que usen del primer género de maldad pueden esperar que Dios y los hombres les perdonen, como le aconteció a Agatocles, los otros no sé de qué modo han de valerse para continuar en el poder. Así es que el usurpador de un estado ha de procurar hacer todas las maldades de una sola vez para que no se halle en sazón de repetirlas, pudiendo, sin ellas, congraciarse con los hombres y repartir sobre ellos todo linaje de beneficios. El que, tímidamente, o por estar mal aconsejado, obre de otro modo, necesitará vivir continuamente con el cuchillo en la diestra, sin que pueda confiar para maldita la cosa en sus vasallos, toda vez que éstos, hechos a las continuas y recientes ofensas, no han de tener seguridad alguna en ese príncipe. Háganse de una vez todas las ofensas, que no hieren demasiado si no tornan a repetirse. En cuanto a los beneficios, es mucho más lógico hacerlos poco a poco, que hechos poco a poco se saborean mejor. El príncipe ha de procurar vivir con sus vasallos de tal modo que ningún acaecimiento próspero o adverso le haga cambiar de conducta. Hay que tener en cuenta que para obrar mal no hay coyuntura posible por mucho que busquemos esa coyuntura, mas si el cambio consiste en obrar bien, no aprovecha, porque juzgando las gentes que tal cambio es impuesto, no saben, es rigor, agradecerlo.